Esta emisora, en cadena con la red de radios universitarias del Ecuador, presenta Universidad Sin Fronteras. Entrevistas, comentarios, análisis, discusiones, en una sola voz. Universidad Sin Fronteras. Una producción original de la RUE 2021. ¿Qué tal, amigos? Un gusto estar nuevamente con ustedes aquí en el programa de la RUE, la Red de Radios Universitarias del Ecuador. Hoy hablaremos de temas muy interesantes. Mi nombre es Efraín Luna, de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, y tenemos a un invitado que nos va a hablar de un tema que realmente es del convivir de todos los días. Nos referimos a la comunicación, pero la comunicación desde otras perspectivas. Damos la bienvenida a Marcel Merizalde, de la Universidad Central del Ecuador. Marcel, ¿cómo está? Bienvenido. Efraín, muy buenas tardes. El tema importantísimo, por cierto, para discutirlo, conversarlo. En general, todo el mundo sabe de comunicación, aunque no lo crea, ¿no? Porque la comunicación es sentimiento, es afecto, es profesión. Esto es fascinante, ¿no? Es parte de los modernos sistemas de transmisión y, por supuesto, nació con el ser humano y se enterrará con este. Efraín, así es. Gracias. Además, Marcel, usted es consultor y analista político. Vamos a ver si logramos hablar algo también de eso. Es de estrategia o habla mucho de estrategias de comunicación e hipermedia. Y también es gerentólogo y conductólogo, ya nos va a decir de qué se trata eso. Y obviamente es director de la consultora política Kamikaze, ¿no? Y del medio de comunicación nativo digital Touch TV, ¿no? Qué bien, qué gusto tenerlo aquí. Y usted obviamente es de la Universidad Central del Ecuador. Comencemos por algo muy básico, Marcel, y es importante, por ejemplo, ahora que estamos en el ámbito de los jóvenes, de los universitarios, ¿qué es lo que está comunicando el joven de hoy? ¿Está comunicando inseguridad, certeza, desafío? Usted que es un especialista nos gustaría conocerlo. Sí, lo que el joven hoy está comunicando en realidad es una serie de crisis, una serie de rupturas, una serie de fraccionamientos que lo tratan de ubicar en un mundo que se ha desestabilizado, en un mundo que se ha desestructurado, en un mundo que busca equilibrio, en un mundo que busca ubicarse. Ya no es el mundo que Efraín, que yo, que nuestros padres conocieron, es un mundo que camina realmente hacia la incertidumbre y desde la incertidumbre. Sobre todo porque se ha generado, ¿no? Hay, bueno, muchos autores que hablan de esto, pero quizás reflexionar desde uno que me parece realmente brutal, ¿no? Hacia el año de 1992, el señor Francis Fukuyama escribe un libro que todos deberían leer, que se llama El fin de la historia y el último hombre. Aparentemente en el año de 1989, cuando cae el muro de Berlín, este es un mundo unipolar, ¿no? Y esta unipolaridad de pensamiento es como que afectó realmente a todas las generaciones. Y como nunca en la historia de la humanidad, empezaron a confluir muchos pensamientos, muchos saberes, muchos afectos, de tal manera que realmente se hizo un cuello de botella que no soportó y explotó. De ahí nosotros podemos entender la serie de diversidades culturales y de género inclusive que hoy existen, ¿no? Es un mundo que se va fraccionando constantemente y por supuesto en medio de este fraccionamiento la cuestión necesarísima, ¿no? Comunicar. Ahora, ¿para qué? ¿Qué es lo que los jóvenes se preguntan? Marcel, pero creo que es importante, lo que tú has dicho es muy grave. Porque si una juventud está con mucha incertidumbre, con mucho estrés, por llamarlo de alguna manera, y no sabe para dónde ir en un mundo en donde la comunicación, y hablando nuevamente de eso, es algo que realmente está en manos de todo el mundo, todo tipo de comunicación. ¿Y qué hacer? ¿Qué deben hacer las universidades para, de alguna manera, ayudarnos a sobrellevar este mundo tan complejo como tú estás mencionando, Marcel? Yo creo que las universidades deben retomar su rol clásico,
¿Cuál es este rol clásico? La de cuestionar al propio ser humano, el demostrar filosóficamente algo, mira, que se ha perdido ya en la formación universitaria la filosofía, ¿no? Demostrarnos para qué está el ser humano acá, de inquietarnos. El rol de las universidades no es necesariamente el de generar profesionales, es uno de los roles. El más importante es generar incertidumbres también, fracturamientos, preguntas de hacia dónde queremos impulsar a la sociedad. Mira que la universidad hace muchísimo tiempo, y en general la universidad en el mundo ha perdido su papel. Las universidades han pasado a convertirse inclusive en una especie de soportes nociológicos, de conocimiento para empresa privada. Mira que lo que te voy a decir es fuertísimo. McDonald's es una empresa que tiene universidad propia para enseñar a los jóvenes a doblar servilletas y a servir la comida rápida. Esto es terrible. Uno de los medios de comunicación más importantes del mundo, como Deutsche Welle de Alemania, también tiene su propia universidad concentrada específicamente en lo que es comunicación social y periodismo. Eso te muestra realmente de lo que está pasando en las universidades. Acá el presidente de la República, Guillermo Lasso, nos ha dicho que las universidades deben dar emprendimiento. Mira, o sea, como que vamos entendiendo que las cosas más menudas, más prácticas, son labor de las universidades, y eso no es cierto. Ahora, Lo más importante es reflexionar y pensar a la propia sociedad. Perfecto, pero Marcel, yo en algún momento he pensado, soy un comunicador y además soy profesor de la universidad también, pero también yo creo que esta responsabilidad debemos compartir también con esa educación básica que tiene muchas falencias en el Ecuador. Porque, por ejemplo, cuando llegan los jóvenes a las universidades, no saben para qué llegan allá. O sea, tienen una idea de que posiblemente en 2, 3, 4 años van a ser profesionales, pero como que la varita mágica les cae en la cabeza y ya van a hacer de eso, cuando todo requiere esfuerzo, preocupación, autopreparación, investigación, algo que a ellos les parece muy complejo. Y un poco yendo nuevamente a la pregunta que inicié, ¿no crees que también esa responsabilidad de esa educación básica nos trae o nos juega un papel negativo dentro de las universidades, Marcel? Por supuesto, yo creo que la crisis es estructural, la crisis de la educación, ¿no? La crisis educativa. Los maestros universitarios como tú, como yo, Efraín, y quizás mucha gente que nos está luego escuchando, mirándonos a través de la señal que tenemos gracias al Internet, de estas redes sociales, vamos a comprender, ¿no es cierto?, que desde los colegios mismos se va formando una especie de, ya no ciudadano, sino de cliente, con una serie de derechos que más o menos te dicen el cliente siempre tiene la razón. Me parece, y aunque ojalá genere discusión lo que voy a decir, ¿no? Me parece que hay un exceso de derechos en los estudiantes de los colegios. Imagínate, pueden protestar porque se quedan el año, no pueden perder el año. Algo que quizás muchos dicen, pero mejor que no pierde el año, pero no pueden. Yo he visto, Efraín, y tú debes saber, que hay maestros que terminan acusados y casi a cárcel. Conozco maestros primarios y secundarios que han terminado casi sin bienes por responder, por responsabilidad civil, por derechos a estudiantes y padres de familia. Eso me parece terrible, cosa que no ocurría en otros tiempos. Tú has tocado algo muy importante, el papel del padre de familia o del tutor familiar, ¿no? Que realmente, de alguna manera, no quiere que le inculquen disciplina al joven o al niño, ¿verdad? Y cualquier tipo de disciplina, que es hacer los deberes, portarse bien en clases, etcétera, cuando el maestro levanta un poco la voz, inmediatamente viene la protesta, ¿no? Entonces, yo creo que hay el papel también de los padres de familia por esta mala comunicación que dan a los hijos o a los tutores, y realmente eso repercute en contra de la educación en general. Claro, porque hemos regresado a una especie de medioevo. El mundo entero está viviendo en una especie de etapa oscurantista, te decía, a partir de la década de los 90, ¿no? Cuando creemos que hay un solo pensamiento posible. Y este pensamiento posible es el del cliente, ya no el del, insisto, el del ciudadano. Porque el ciudadano tiene por referencia el construir ciudad, el construir Estado. Y el Estado somos todos, ¿no? En base a un ejercicio de la palabra, del pensamiento, de la acción cotidiana, pero eso ya no se da, y por supuesto el padre de familia ha quedado detrás, es decir, ha entregado también la formación
de sus hijos a los medios de comunicación, a la iglesia y a la escuela. Cuando no debe ser así, ¿no? Formamos parte de una sociedad y la sociedad es un todo. Los padres de familia comprometidos con la educación de los hijos, pero también bajo el control, ¿no es cierto?, de lo que consumen en contenidos. A mí me parece, no sé si a ti, Efraín, me gustaría charlar sobre el tema, ¿no? Y cómo los jóvenes hoy están tan embebidos con redes sociales, que es un medio de comunicación, eso no lo podemos evitar. De hecho, yo trabajo muchísimo con el tema hipermedia, pero me parece que le han dado demasiada importancia, creen que la verdad está en las redes sociales, y eso es terrible. Observo que chicos, y esto me permite revelarlo a través de tu programa, ¿no? Hay chicos en la Universidad Central, en comunicación social, que creen que han ido a estudiar a esta carrera para ser youtuber y tiktoker, imagínate. Sí. Y a mí me espeluzna, jóvenes de la universidad pública, que siempre ha estado adelante realmente en el pensamiento cotidiano y las grandes luchas sociales. Hoy lo que quieren es que un maestro como yo, que da también tecnologías, que les enseñe a ver rapidito cómo hacer un TikTok. Y entonces digo, no va por ahí. El tema es de comprender cómo es que la comunicación funciona para afectar positiva o negativamente al ser humano. Y tú dijiste algo que es importantísimo al comienzo. El ser humano comunica a través de todo, con los sonidos, los silencios, las palabras, los gestos, sobre todo con nuestros silencios, que es tan importante, ¿no? Bertolt Brecht decía que los seres humanos aprendemos apenas a hablar en 5 añitos, aprendemos a hablar, pero toda la vida aprendemos a callar, y eso nos vuelve sabios, ¿no? Y estamos perdiendo sabiduría, por supuesto. Por supuesto. Mira, tú has tocado algo que es muy importante, el hecho de la base de una sociedad, o sea, la familia en primer lugar, ¿verdad? Que realmente está venida muy a menos. Eso afecta a esa educación básica de la que hablamos hace poco, ¿no? Lo poco colaborativos que se vuelven los tutores de los niños, los padres en este sentido, familiares muy cercanos, y no ayudan a que los maestros puedan darle una educación disciplinaria. Creo que en ese sentido, y no sé si estés de acuerdo conmigo, pero de alguna manera los países asiáticos, en algunos países asiáticos, no todos obviamente, nos dan grandes ejemplos de esa disciplina que deberíamos tener los países latinos. Hablemos de Japón, por ejemplo. Coméntanos algo de eso que sería muy importante para que de alguna manera se entienda de que en una sociedad moderna y conectada como la nuestra, sí hay alguien que piensa que la disciplina es importante para una buena comunicación. Por supuesto que la disciplina es importante para una buena comunicación, para una formación familiar, para una convivencia armónica. Eso es indispensable. Sin embargo, Efraín, también hay que tener cuidado, ¿no? Sí, Japón es un norte hacia donde debemos mirar, pero no necesariamente es un país que nosotros podríamos copiar enteramente el tema disciplinar, porque bien es cierto, los jóvenes aprenden, ¿no?, que si algo está mal, ellos deben corregirlo, que nosotros debemos dejar las cosas mejor de lo que hallamos, porque eso es increíble. A mí me ha parecido, yo soy un estudioso también del tema japonés, ¿no? Cómo los niños, por ejemplo, van a un baño, los adolescentes y los adultos, y el baño le dejan literalmente mejor que cuando entraron a usarlo, ¿no? Lo dejan impecable después de haberlo usado, lo cual no ocurre en Latinoamérica y mucho menos en Ecuador, pues, que de aquí la gente, si va a un baño público, se va robando lo que puede. Es así de sencillo. Pero mira, esta parte también es fundamental. Las sociedades japonesas, ya cuando están alrededor de los 30 años, los jóvenes, ¿no?, y los adultos, son sociedades, o esta es una sociedad que empieza a entrar también en crisis psicológico-psiquiátrica por el exceso de disciplina. Es decir, son una especie de botella a punto de estallar. Y recuerda que las estadísticas mayores de suicidio en el mundo por efectos laborales y por no llegar al éxito laboral están en el Japón, pues. Hay muchas personas que prefieren matarse que enfrentar una derrota en lo laboral. Entonces, hay que buscar un equilibrio. ¿No? Sí. Todo exceso es negativo. Pero, por ejemplo, también da gusto ver, y no sé si inclusive hubo una anécdota en un partido de fútbol donde jugaba Japón, de que los japoneses iban recogiendo la basura que habían quedado en el estadio, cuando nosotros aquí la pateamos o la pisamos. Y esto no solo en el Ecuador, estamos hablando a nivel de Latinoamérica. Los latinos somos así muy como que el otro haga y yo no lo hago. Entonces, claro, muy importante. Entonces, volviendo nuevamente a los jóvenes y a estos futuros profesionales que están en la universidad y que nos están escuchando ahora mismo, por ejemplo,
cómo empezar a, de alguna manera, esas falencias o esos, algo que venimos o que vienen arrastrando, cómo empezar a reconsiderarlos en la vida ya adulta que ellos tienen, Marcel. ¿Qué les Yo creo, recomienda? Yo creo que los profesores, los maestros que nos hemos dado cuenta de este problema, el tratar de indicarles que nuestro ejercicio es pensar a la sociedad y lograr que tienda a una serie de puentes de comprensión, de entendimiento, de diálogo, que no está realmente en las formas, que las tecnologías son indispensables, pero no son todo. ¿No? Es decir, que no es que a través del TikTok vamos a hacer absolutamente nada. De hecho, nos va complicando realmente la vida cuando tenemos un exceso de fe, porque además vivimos en una sociedad de fe, ¿no? Digo, el exceso de fe de las tecnologías. Entonces, me parece que ese es el papel del docente universitario en este momento, de aquellos que nos hemos dado cuenta que la realidad no es la que nosotros estamos ayudando a construir. Entonces hace falta decirle al joven que la comunicación sirve de soporte para el diálogo, para la democracia, para la ética y una cultura, por supuesto, sin corrupción, Efraín. Y para mantener de alguna manera el planeta un poco más tranquilo, porque ya vamos a hablar más adelante de medio ambiente, tú eres un especialista también de eso, y si de alguna manera esta forma de comunicar que se refleja en el comportamiento del ser humano realmente está afectando también a todos, ¿no? A lo económico, a lo ambiental y hasta lo psicológico. Entonces, qué importante ha sido poder empezar a ver cómo empiezan los jóvenes con ese problema de disciplina, pero que tal vez hay una esperanza en las universidades de poder ayudarlos a pensar de manera más, yo diría, individual y al mismo tiempo colectiva para el beneficio de eso. Volviendo justamente a eso, si los maestros juegan un papel importante, ¿crees que la familia podría jugar también un papel importante en esta formación profesional o piensas que ya solamente estaría entre el alumno y el profesor? ¿Qué comentas de eso? No, realmente si nosotros partimos del principal principio que ha llevado al ser humano a estar donde está, ¿no es cierto? Podemos recuperar quizás dos grandes ejercicios y dos grandes conceptos. Al ser humano le desarrolló la colaboración y la organización. Es decir, esta es una sociedad colaborativa, ha sido siempre, aunque hoy nos tratan de llevar hacia la individualidad. ¿Qué quiero decir con esto? Es imposible tener buenos ciudadanos, buenos comunicadores, buenos maestros, buenos políticos, si no nos comprometemos absolutamente todos. Nosotros siempre estamos criticando el tema de la corrupción, pero cada uno de nosotros mismos somos muchas veces protagonistas de esta corrupción, pues. Cuando, por ejemplo, evitas pagar un servicio, cuando tú de pronto para agilizar algún trámite prefieres dar un dinero, ¿no es cierto? Somos protagonistas de eso. Entonces hay que evitarnos y tratar de construir un nuevo tipo de sociedad que por supuesto nos va a tardar años, nos va a tomar décadas, ¿no? No es que de aquí a mañana ya va a cambiar, las soluciones mágicas no existen. Quizás tú, Efraín, quizás yo y quizás mis hijos ya no estén cuando nosotros, por supuesto, logremos cambiar a la sociedad, porque eso va a pasar. Una sociedad toca fondo, como le está pasando a la sociedad ecuatoriana, y del fondo, por supuesto, empieza a crecer nuevamente. A mí a veces me molesta, como a ti, estoy seguro, tener una sociedad a veces tan fuerte en medio de una crisis constante, pero a veces también me alegra porque digo, ese es el signo de que estamos llegando al punto más negro en la madrugada. Y después de la madrugada, cuando llegamos al punto más negro, por supuesto viene la luz. Y eso es lo que yo creo que va a pasar en algún momento, pero si todos nos empezamos a comprometer, no pensando en nosotros, sino pensando ni siquiera en nuestros hijos, sino en los hijos de nuestros hijos que seguramente tendrán mejores condiciones de vida, de sociedad, políticas, económicas y por supuesto de comunicación. Bueno, vamos a seguir hablando en nuestro próximo bloque con Marcel Merizalde de la Universidad Central del Ecuador sobre la comunicación desde otras perspectivas. Y voy a invitarlo a Marcel para que hablemos de la importancia también del comportamiento que se debe tener, por ejemplo, con la madre tierra, ¿no? De alguna manera, esa forma de comunicarnos y hablando todo para encasillar a la comunicación
de comportarnos que nos lleva a comunicarnos de un comportamiento negativo, pues está afectando a nuestro planeta. Hacemos una pausa, mis queridos amigos, y volvemos con más aquí en el programa de la RUE, Universidad Sin Fronteras. Ya regresamos. Ahora Flaxo Radio transmite 24 horas en audio HD alta definición a través del sistema de codificación AAC+. Disfruta el mejor sonido y la mejor programación. Búscanos en TuneIn como Flaxo Radio o escúchanos en directo a través de flaxoradio.es. Flaxo Radio, amplificando ideas. 14 de abril a las 2:30 de la tarde, hora de Ecuador, Flaxo Radio estrena el programa Ajayu, con la conducción de Enrico Manalu y Mario Portugal, en un programa con entrevistas a músicos de varias latitudes del mundo. En el estreno, Enrico y Mario conversarán con el grupo de música electrónica dance Baalti, integrado por Mahir Chauhan y Jaiver Singh, quienes hacen remixes exploratorios con viejos discos hindúes y sonidos globales que le hacían falta a la música dance. Ajayu, estreno 14 de abril, 2:30 por flaxoradio.es. Gracias por seguir con nosotros aquí en el programa de la Red de Radios Universitarias del Ecuador. Estamos hablando con Marcel Merizalde de la Universidad Central del Ecuador. Gracias, Marcel, por estar con nosotros. Eres especialista en temas también ambientales y relacionando el ambiente con la comunicación. Yo diría, qué mal que hemos, para ponerme de alguna manera como responsable, hemos comunicado a nuestros hijos, ¿no? Porque ahora qué mal que le están haciendo al medio ambiente cuando, por ejemplo, y te voy a poner en perspectiva lo antes, cuando veíamos nosotros de repente un pajarito, teníamos una especie de flechas para lanzar al pajarito y matarlo, ¿verdad? Esos eran como unos juegos infantiles que se daban antes entre nuestros abuelos, ¿no? Tipo la caza. Pero, ¿qué daño estamos haciendo a la naturaleza cuando esa comunicación que era como una especie de distracción en nuestra época, ahora obviamente estamos haciendo de nuestras especies prácticamente que están a punto de desaparecer? Coméntanos algo de esa forma o ese comportamiento o esa comunicación que teníamos antes a la que debemos tener ahora, porque creo que ya estamos en un punto bastante crítico. Extremadamente crítico y preciosa tu anécdota, ¿no? Creíamos de niños que esa era una forma de divertirse, ¿no? El acabar con los otros seres de la naturaleza. Y quisiera ahí contar una frase y contar una anécdota también que es súper simpática, ¿no? La frase dicha por uno de los mejores pensadores del siglo pasado, ¿no? Arthur Schopenhauer. Él decía algo que es brutal realmente para el ser humano. Dice, los animales viven en un infierno donde los seres humanos son los demonios. ¿No? Que esto es terrible. Es y es verdad, muchas cosas, ¿no? Sí. Y nos plantea tal como estamos comportándonos. Y mira que ha pasado mucho tiempo y seguimos de esa manera. Pero también hay una anécdota que es súper chévere que tú te vas a acordar y que los amigos que nos están viendo, escuchando, van a quedarse boquiabiertos. Yo les contaba hace no mucho a mis hijos, ¿no? En los buses, 30 años atrás, 25 años atrás, una de las formas de promover cultura de parte de los conductores era poner un rotulito que decía, sea culto, bote la basura por la ventana. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? En los buses interprovinciales, cosa que era estremecedor. ¿Por qué digo esto? El ser humano ha ido acabando minuciosamente, con un detalle de cirujano,
el único ecosistema que tiene. No tenemos otro ecosistema. Así es como una casa grande donde estamos botando la basura solamente en el otro cuarto. Así es, y estamos de a poquito botando una ventanita, una puerta, cavando el suelo, cuando sabemos que nos vamos a desmoronar, ¿no? Eduardo Gudinas, que es un pensador chileno del tema ambiental, él dice que nosotros nos hemos consumido más o menos 5.5 mundos, ¿no? 5.5 planetas, es decir, ya no hay casi recursos, y los únicos recursos que se están obteniendo en este momento se los están llevando hacia los sectores tecnológicos, las llamadas tierras raras, ¿no? Y esto de las tierras raras es fascinante. ¿Por qué razón? Porque las tierras raras son aquellas que permiten obtener inclusive metales que son hiperconductores para generar los modernos aparatos tecnológicos como los smartphones. Pero estos se encuentran en zonas agrícolas, mira, Efraín, que es brutal, ¿no? Como en Chile, por ejemplo. Aquí en Ecuador los tenemos en Imbabura, ¿no? Ahí en el sector de Buenos Aires, ahí se están realmente llevando toda la capa de humus, toda la capa que va a producir alimentos, porque tú y yo podemos estar, ¿no es cierto?, así como ese personaje de los años 70, Mr. T, ¿no?, lleno de cadenas de oro, dientes de oro, ¿cómo es?, gafas de oro, pero no podemos tomarnos ni comer el oro, pues. Así es. Y eso no sirve de nada. Sí, nos estamos comiendo literalmente el ambiente y por supuesto somos esos demonios que han aparecido en este planeta y ojo también con este caso, ¿no? Con este tema que les voy a decir rapidito. En ambiente se maneja el principio de resiliencia, que hoy lo escucho muchísimo de parte de malos motivadores sociales, ¿no? Que dice que el ser humano es resiliente. No va por ahí. La naturaleza es resiliente. ¿Qué significa esto de resiliencia? Recuperarse, volver al punto exacto donde el equilibrio fue fraccionado. Y la naturaleza está haciendo este momento. El ser humano está condenado a desaparecer, Efraín. Ya hemos sido seleccionados por la naturaleza, porque la naturaleza es literalmente un ser vivo y nos ha seleccionado para desaparecer. De ahí las constantes lluvias que tenemos, la humedad, los soles con rayos UV. Estamos condenados, pero ha sido por nuestra propia actitud. Nos hemos ido forjando lastimosamente lo que nos merecemos. No es políticamente correcto decir eso, ¿no? De que nos merecemos lo que tenemos. En este caso, sí, es totalmente correcto. Marcel, pregunto, y un poco para ponerme medio trágico también, y porque es la realidad, no estamos exagerando, creo acá en esto de que esta superpoblación está terminando con un planeta hermoso como es la Tierra, pero podemos hacer algo desde las universidades al menos para darnos un poquito más de tiempo en esta vorágine que estamos terminando con nuestro planeta. ¿Crees que podemos hacer algo o ya no podemos hacer nada? Todavía podemos hacer para tener un tiempo de recreo, si se quiere, ¿no? Para atenuar de alguna manera. Los grandes millonarios serán los que abandonen este planeta, eso ya está clarito, ¿no? Hay muchos que tú conoces, los amigos conocen, que ya están generando grandes viajes interplanetarios, ¿no? Porque ese es el derrotero. Los que nos quedemos, ¿qué podemos hacer? No lo que quizás muchos están pensando, ¿no? El famoso reciclaje. No va por ahí. Quizás es una parte de evitar lo que hoy tenemos. Lo importante es dejar de consumir. Ahí está la clave, ¿no? El dejar de ser consumistas, porque mira que una de las industrias que más daña el ambiente, la naturaleza, es la industria del vestido. Y a propósito que estás con una ropa blanca, Efraín, una de las cosas más contaminantes del planeta es lo blanco, porque para obtener una tela blanca, te cuento que el blanco no existe como color. El blanco solamente es la unión en un solo punto de todo el espectro luminoso, es decir, todos los colores están unidos en tu camisa blanca. Y para hacer tu camisa blanca se gastaron alrededor de 120 galones de agua, imagínate. Entonces, todo eso a veces no lo pensamos, ¿no? Yo en algún momento asesoré a un grupo político que en el Ecuador que se llamaba Verde Felicidad. Era un movimiento pequeño, ¿no? Local. Y yo les decía, me parece espantoso, ustedes se presentan de blanco diciendo que defienden la naturaleza, eso es lo más horroroso, porque es lo más contaminante. Y entonces sí, me parece que nos podemos dar un poco de tiempo evitando consumir. La gente clase media alta, por ejemplo, cambia de coche, de auto cada 2, 3 años. Téngale el auto un poco más.
tratemos de pasar a lo eléctrico, aunque lo eléctrico no es la solución. Al menos en Ecuador sí te cuento, ¿no? Porque tenemos centrales hidroeléctricas, pero en el mundo funcionan las centrales de energía, Claro. funcionan con Con combustible gas fósil, con y con gas gas o también. con principios nucleares, ¿no? Como lo que Ujú. hoy está pasando en este combate con Ucrania, donde las grandes centrales nucleares están en peligro. Entonces, hay que repensar nuestra propia manera de vivir, ese giro civilizatorio que debemos asumirlo inmediatamente, ¿no? Si queremos permanecer unos años más en este mundo, debemos darle un cambio a nuestra civilización tal como la conocemos, Efraín. Ahora, tú has hablado de algo importante que es el asunto del reciclaje. Muchas universidades están haciendo grandes esfuerzos, inclusive algunos jóvenes, para tratar al menos de paliar el tema, ¿no? Yo creo que por ahí va el tema, ¿no? Aunque tú dices que no es la solución, claro, porque cada vez hay más seres humanos y obviamente se van a necesitar más botellas de plástico, se van a necesitar más ropa, se va a necesitar más inclusive equipos electrónicos. Alguien me hablaba el otro día justamente en este programa de que los archivos se han vuelto un problema ambiental porque, por ejemplo, ¿dónde archivar todo este tipo de cosas que estamos empezando a producir? Los videos como este que estamos haciendo, entonces, ver cómo ecológicamente no afecta a la naturaleza. Entonces, es todo muy complejo para el ser humano mientras más tecnificado está. Entonces, mi pregunta es, ¿los jóvenes pueden ayudar también de alguna manera? ¿Cómo podrían hacerlo desde las universidades para un poco paliar este gravísimo problema? Las universidades yo creo que en este sentido tienen que desarrollar principios de economía circular, es decir, reutilizando todo aquello que tenemos. Esa es la única salida. A mí a veces en las universidades, en colegios, en escuelas, me da risa cuando les dicen a los jóvenes, vamos a hacer una campaña, dice, ecológica. Primero que está mal, ¿no? Porque la ecología es la ciencia del ambiente. Lo que van a hacer es una campaña ambiental que es distinta. Pero les dicen entonces vamos a incluso a competir por cursos, ¿no? El que trae más botellas de plástico. Pero ¿qué hacen los chicos? No es que salen y buscan las botellas de plástico en los parques, en las calles, sino la familia va y compra mucho más productos y llevan. Entonces es una ola de consumo mucho más degenerativa y eso es lo que hay que evitar. Hoy mismo una empresa conocida de bebidas gaseosas, está diciendo, ¿no es cierto?, por la televisión, que lleven su envase, ellos le vuelven a compactar, vuelven a hacer, a producir y te vuelven a dar una botella nueva. Si sabes que producir una botella, ¿no es cierto?, la simple botellita, volverla a reproducir cuesta 10 veces más que haber producido la original. Y a mí me late que esas campañas son falsas. Porque no hay empresario que va a gastar, si te digo, no, si va a gastar en una botella originalmente producir 10 centavos, no va a gastarse $1 en reproducirla, eso es ilógico financieramente. Entonces me parece que las universidades en el país tienen el reto de enseñar a los estudiantes a vivir en economía circular, reutilizando todo aquello que tenemos. De la propia ropa que le llamamos viejita, podemos confeccionar nueva ropa. No consumir tanta ropa, dejar de consumirlo estrictamente blanco, el empezar a heredar algo que tú y yo creo que sí lo vivimos, Efraín, el heredar la ropa de nuestros hermanos De mayores. los hermanos mayores, claro. Y dentro de la familia, por ejemplo, la bicicleta, la computadora, la heredábamos a los sobrinos. Y me parece que esa es la actitud correcta. No nos demos de que tenemos mucha plata, porque ese es otro problema. Aunque no se tenga plata en este país, se intenta mostrar que se la tiene. Y entonces, ¿qué es lo mejor? Lo nuevo, lo nuevo. Y no va por ahí. Yo creo que ese es el gran papel y la gran responsabilidad de las universidades. Empezar a hacer pensar al joven en economía circular. La economía circular es solamente devolverle, darle nueva vida a aquellas cosas que ya dejamos de usar, ¿no? Es decir, lo que yo te decía hace un momento, ¿por qué dejar que las empresas empiecen a arrasar con todo el humus, con toda la tierra productiva para obtener metales todavía raros, indenominados, ¿no es cierto?, para los conductores? Utilicemos de los smartphones, ¿no es cierto?, viejitos, los propios conductores, pues, pero te insisto, hacer ese proceso de economía circular es mucho más caro que producirlo. Y ahí está el gran reto, pues, Efraín. Y entonces en tu casa, en la mía, empecemos por eso, ¿no?
Y yo conozco amigos que, por ejemplo, cada año, cada 2 años, cambian por completo juego de sala, de comedor, y eso se convierte en basura. Y hay que darle la oportunidad. Yo crecí en un hogar donde me parece que en todo el tiempo que yo estuve en la casa, que fue hasta los 17 años de edad, en casa de mis padres, y creo que cambiamos 2 veces de muebles, no más. ¿No? Y hoy hay Y gente esto que es lo insiste, correcto, ¿no? O sea, y hoy hay gente que cambia cada año. eso debemos comunicar a nuestros jóvenes, no volverlos consumistas, ¿verdad? Ujú. Sino más bien buscar la manera de darle una vida mucho más larga, inclusive su economía va a mejorar, porque de alguna manera eso se podría utilizar para otro tipo de actividades, ¿no? Entonces, creo que de alguna manera esto es lo que las universidades deberían pensar. Pero ahora, en los currículos, ¿aparecen este tipo de recomendaciones o también estamos un poco alejados, mi querido Marcel? Totalmente alejado, me parece que uno de los grandes fracasos de la educación, este momento al menos, es el currículo y por supuesto la planificación educativa. La planificación educativa se fundamenta solamente en los contenidos para rellenar horas de clase y eso no está bien. No le estamos enseñando al ser humano sobre todo a ser eso, humano. A tratar de convivir con el resto y a convivir con el entorno. Eso nos hemos olvidado. Yo Y no hay encuentro, por una ejemplo, educación reflexiva, ¿verdad? no, no, para Más nada. bien seguimos con esa educación bancaria que es solamente poner conocimiento puro dentro del cerebro del joven, pero sin hacerlo reflexionar. Sí, sí, sí. Yo conozco maestros que tienen su cuadernito con esfero rojo y azul, ¿no? Para dictar clases. Y eso a mí me parece terrorífico. Yo al menos vengo de una formación donde quizás yo tenía un maestro y tuve a grandes maestros como Pedro Jorge Vera, el último de los grandes escritores ecuatorianos, ¿no? Tuve a maestros como Marco Antonio Rodríguez, por ejemplo, otro de los grandes literatos ecuatorianos, que con una sola frase, en una sola clase, me cambiaron la vida. Pero hoy tenemos maestros, justo de lo que tú dices, de educación bancaria, que no aman la carrera docente, porque para amar la carrera docente hay que tener total libertad de espíritu, Ahora, pero eso sabiduría. también, hay una culpa también, ¿no? Porque, por ejemplo, primero, las autoridades deberían de alguna forma estar constantemente conversando, capacitando a los profesores, y ahí creo que también nos hemos olvidado de ese tipo de responsabilidad de las autoridades universitarias, porque gubernamentalmente o el gobierno tampoco ha hecho nada, o sea, los ministros de educación más bien pasan haciendo escuelas, construyendo algún tipo de canchas, porque como que no piensan justamente en esto que hay que hacerlo, en esa reflexión que debe haber del joven o el niño para poder cuando sea profesional hacer o reflexionar sobre estos temas, ¿o no? Sí, yo creo que la formación del maestro en el Ecuador está muy mal, extremadamente mal. En algún encuentro reciente que tuve con maestros de formación media, aunque lo que te voy a decir te pueda parecer realmente increíble o fuerte, es real. He consultado a algunos maestros acerca de filósofos antiguos, ¿no? Quizás desde Parménides, un presocrático, y me llegué a hablar de Platón, de Sócrates, y les hablé de la famosa caverna de Platón, y algunos maestros no sabían de No esa estaban. famosa obra. Yo les decía, pero ¿qué significa la luz y la oscuridad dentro de la obra de Platón? Y los maestros no sabían. Entonces yo veo que hay realmente serias deficiencias. Les he hablado de libros clásicos, ¿no? Para leerlo, pero veo que no va. Y entonces me parece que el maestro, por el propio sistema educativo en el que vivimos, está más embebido en la planificación que en la lectura, más embebido en planificar sus clases para que le salgan conforme los estándares de evaluación y no con el conmover al ser humano. A mí me parece que la educación debe conmover al ser humano. Si no lo conmueve, hemos perdido todo, Efraín. Y eso es lo que le falta a la educación. Mira qué importantes las reflexiones que nacen desde la comunicación hacia el comportamiento y los resultados que este comportamiento se lleva en diferentes ámbitos. Mira, te voy a invitar a hacer una pequeña pausa nuevamente para volver ya con la última parte de este programa y de esa manera poder seguir conversando aquí en Universidad Sin Fronteras, un programa de la Red de Radios Universitarias del Ecuador. Ya volvemos para conversar de algo que puede interesarles a ustedes algo. La responsabilidad de los gobiernos y de los políticos
cuando no comunicamos también correctamente lo que hacemos para que de alguna manera la sociedad pueda desenvolverse de mejor manera. Ya volvemos con ese tema. Interactúa con nosotros en todos los programas de Flaxo Radio. Cada contenido compartido, comentario o like cuenta. Automáticamente participas de los sorteos de los libros de la editorial de Flaxo, como una cortesía de la librería Flaxo. El sorteo en cada programa aplica solo si tú estás en el territorio ecuatoriano. Si ganas, te lo enviamos a tu domicilio. ¿Qué esperas? Interactúa ya. Flaxo Radio, amplificando ideas. Estamos en el programa de la Red de Radios Universitarias del Ecuador, Universidad Sin Fronteras. Hoy hablando con una persona muy especial, Marcel Elizalde Guerra, consultor y analista político, estratega en comunicación e hipermedia, gerentólogo, y eso vamos a hablarle algo porque yo creo que es importantísimo esto de la gerontología. Muchas veces piensan que ya como estamos viejitos no servimos, pero va a ser importante. También es un especialista en ambiente, ya hemos hablado cosas muy importantes con él, y también director de la consultora política Kamikaze. Ya vamos a ver por qué creen que esto de Kamikaze puede ser algo importante en la política. Marcel, gracias nuevamente por seguir ahí con nosotros. Estamos ya en la última parte del programa y primero quisiera ir a lo político. ¿Cuánta responsabilidad por una falta de comunicación o de una buena comunicación tienen primero los gobiernos para dirigir una sociedad? Porque algunas veces hay gobiernos que hacen cosas interesantes, pero no saben comunicar. Y vienen los contrarios, ¿no? Y de repente desarman eso y de repente de alguna manera se vuelve un caos, la gente se desinforma, una palabra que antes no existía, pero que ahora por tanta información se produce, y que de alguna manera no se hace correctamente. Tú eres un estratega comunicacional. ¿Qué o cómo ves ese tipo de mal manejo de la comunicación? Ya, hay en comunicación política un principio, ¿no? El éxito de la comunicación política está reñido con el buen vivir, así de sencillo, porque quizás quisiera igual a reflexionar en una obra que a mí me parece clásica, que deberían leer las personas, ¿no? De la seducción de Jean Baudrillard, no del poeta maldita de Jean Baudrillard, sino de otro especialista igual de origen francés que se llama De la seducción. La comunicación es seducción. Pero no toda seducción es verdad, no toda seducción Claro. es principio de vida. De hecho, nosotros observamos en distintos escenarios políticos cómo los actores, ¿no es cierto?, que quieren llegar a ser protagonistas en la vida de un país o de una ciudad o de una provincia, logran éxito, por supuesto, en la comunicación política, son electos, pero eso nada tiene que ver con el buen vivir de los ciudadanos, ¿no? Con el resultado de esa supuesto. gestión política. Yo ahí siempre me regreso igual a Nicolás Maquiavelo y en su libro El Príncipe, pero de todo el libro a mí me parece que hay una frasecita, el subtítulo de la obra que nunca lo han leído, dice Manual de Hipocresía Política, y eso la gente no lo leyó, porque realmente la comunicación política que se fundamenta sobre todo en las estrategias que deja Nicolás Maquiavelo, y antes de Nicolás Maquiavelo, hacia 1222, 800 años atrás, Gengis Khan, ¿no?, el gran conquistador de toda la Mongolia, el pacificador de lo que hoy es China, por ejemplo,
¿no? Decía, no lograron entender ellos algunos principios y no se logra entender. La comunicación, para ser tal, la comunicación política debe estar desprovista de maldad, de perversidad, pero la perversidad es parte de hacer política, y lo cual es una gran contradicción entre comunicación y entre política, porque la comunicación siempre nos lleva al bienestar, pero la política, por supuesto, tiene un fuerte componente de perversidad, que es lo que Marcel, estamos olvidando. y ahí justamente algo que particularmente algunas veces me preocupa cuando hablamos de esto de la comunicación estratégica. Porque claro, si eres un buen estratega, posiblemente de cualquier ser humano, así sea el más perverso, puedes hacer un presidente, por ejemplo, porque aplicaste una buena comunicación estratégica en donde posiblemente atrás de esa comunicación se escondan otro tipo de intereses. Entonces, ¿cómo enseñar a los jóvenes esta comunicación estratégica? Ahí debe entrar muchos aspectos de la ética, supongo. Por supuesto, la ética, pero sobre todo a los jóvenes, enseñarles a distinguir lo falso de lo verdadero. Me parece que este es un tiempo que necesita de bastante filosofía, aunque los filósofos han sido reemplazados por los TikTokers, pero hay que salirnos de eso. Mira que yo vengo de una elección reciente, te comento, ¿no? Ahora que no nos está viendo mucha gente, no, yo sé que son muchos. Me vengo de una elección, asesorando en Colombia, de una elección en una universidad, en donde simplemente al rector le hicimos lo siguiente, que diga este eslogan: no ofrezco nada y no voy a hacer nada. Y lo eligieron. Mira eso. ¿Sabes por qué? ¿Y por qué? Claro. Por el principio de novedad. Porque todo mundo oferta, todo mundo te dice, yo soy el siguiente Mesías y a ustedes les voy a dar pan, techo, empleo, ahora sí el pueblo y demás. Y entonces viene alguien que dice, ¿saben qué? A mí realmente no me importa. Yo acá no vengo a hacer nada, así que nada prometo. Y le elige. Hay un expresidente portugués que igual no hizo campañas en medios de comunicación, sino simplemente salió a las calles y le dijo a la gente, ¿sabes qué? Yo definitivamente no puedo hacer nada por ti. Soy honesto, no puedo hacer nada por ti. Pero ven, te abrazo y te escucho. Y ganó las elecciones. Entonces, ahí está, ¿no? Esta parte también parece súper ética, pero es extremadamente perversa, porque tú a la gente le estás ya persuadiendo, le estás diciendo que no vas a hacer nada, que eres un inepto, ¿no? Y que no vas a solucionar. Y eso también pasa en nuestro país, quizás no debamos o sí meternos al tema, pero es extremadamente complejo. Nosotros nos creemos de santos, de cantos de sirena, y por supuesto nos guiamos por esto, ¿no? Marcel, sin tratar de generar cuestiones de tipo política o algún tipo de ideología, pero estos son los temas que se deben hablar en la universidad, o sea, no hay que tener miedo a este tipo de cosas, ¿verdad? Sí, yo creo que la universidad debe perder ese miedo a hablar de política y hacer política verdadera, porque también es cierto, las universidades, y hemos visto hechos bochornosos de violencia, las universidades han caído también en politiquería, pero hay que desterrar la politiquería e instaurar un mundo de política, es decir, de discusión, de diálogo, de controversia, el diálogo, que a mí me parece tan fascinante. Diálogo no es acordar cosas, diálogo es confrontar cosas. Hasta llegar a un tercer resultado. Y me parece que eso debemos hacer. La Universidad de Efraín ha sido parte de las instituciones del Estado que le ha metido miedos al joven en la cabeza sobre la política. Y los jóvenes no quieren participar en política porque dicen que la política es mala, que es corrupta, que está llena de sinvergüenzas. De esa manera le han sacado al joven del ejercicio político. Pero la política, ahí para los que nos van a escuchar y ver, Efraín, la política tiene que ver con salud, con educación, con salarios, alimentación, con el ambiente, tiene que ver con todo, Efraín. Y no podemos dejar nosotros que a ningún tipo de banda, de derecha, de izquierda, renovados, de centro, se le ocurra llegar al Estado para hacerse de los bienes públicos. Para nada. Nosotros tenemos demasiados recursos. Es que se están aprovechando justamente de esa poca participación de gente pensante, reflexiva, para que la mediocridad se ponga de manifiesto en los futuros candidatos inclusive, ¿no? Y después vemos los resultados en donde realmente avergüenzan muchas actitudes y acciones de muchos políticos ya en cargos muy importantes, Marcel. Claro, yo recuerdo, y tú debes recordar, a un maestro del pensamiento colombiano como Antanas Mocos, que resultó siendo en algún momento alcalde de Bogotá,
y él utilizó la estrategia Bart Simpson. La estrategia Bart Simpson, yo solo lo resumo, ya te veo tu sonrisa, ¿no? Darse vuelta y bajarse los pantalones. Y les resultó súper bien, porque eso es lo que la sociedad está más embebida en estos temas novedosos, pero sí debemos recuperar la política sana, fuerte, que nos vuelva a todos a revitalizar, un tipo de política que no implique llenarnos los bolsillos. Yo no sé si ya quizás tú, Efraín, yo estamos ya entrando en una edad donde el dinero importa poco y nos damos cuenta que la vida tiene que ver con el poder respirar, caminar tranquilo, dormir en paz, el ser solidario con los animales, pero también con los seres humanos. Me parece que ahí está acción política verdadera, el salir con la botellita, ¿no es cierto?, de agua y de croquetas para los perritos, pero también preocuparnos del niño que está durmiendo junto al perrito que no tiene que comer. Pero Marcel, Sí. creo que este tipo de programas debería ser una especie de recomendación o hacerle una recomendación justamente a los profesores que en las aulas también hablen de estos temas. Porque Sí. un buen ingeniero que haga una acción o una construcción perfecta que no dañe el medio ambiente y que reflexione sobre este tipo de cosas, está haciendo una política en beneficio de la comunidad. Un abogado que maneja las cosas éticamente está de alguna manera ayudando a que el problema no se agrave y la gente pueda tener una mejor convivencia. Y así todos los profesionales en todos los ámbitos. Pero de repente seguimos con ese sistema de no reflexionar y pensar que la política es mala simplemente porque lo vemos reflejado ya en un resultado que de alguna manera nos avergüenza, insisto, Claro. por muchos políticos. Mira, ¿No bien, crees Efraín, que esa debería ser la reflexión sí, para los futuros profesores? hay una cátedra pendiente para profesores y para el resto de personas, para padres de familia, ¿no? Que es la de política. No tiene que ver con la cátedra de ética que hay en muchas instituciones, o de cívica, moral que había en muchas instituciones, con una cátedra de política, donde nos indiquen cómo está construido el Estado y que el Estado somos nosotros, que no es que tenemos personas de mayor categoría, ¿no es cierto?, que están en otros grupos económicos, políticos, y ellos están en la idea igual platónica, ¿no?, de 80-20. 20 mandan y 80 obedecen, que cada vez es más pequeño el número de los que mandan. Entonces debemos también enseñarles a través de eso una cátedra de ciencia política donde la gente empiece a manejar esta serie de reflexiones, de principios. Sobre la ley, Efraín, está el principio político, la acción política. ¿No? Puede ser que la ley nos diga, por ejemplo, va a la cárcel por rebelión, pero es legítimo en el ser humano rebelarse en contra de la opresión. Entonces yo creo que debemos caminar por eso y yo vengo desde hace mucho tiempo en mis distintos análisis de medios de comunicación proponiendo eso a la sociedad, que vamos a exigir una cátedra política en escuelas, en colegios y en universidades. Por supuesto, en sindicatos, en centros de género, ¿no es cierto? En todo lugar donde podamos discutir de política. Sino que a veces nos gana el fútbol, ¿no? O nos gana el TikTok. Nos gana el TikTok, así es. Pero no, yo creo que también, y un poco en mea culpa, creo que los que estamos de alguna manera en las universidades debemos introducir en el currículum, en la planificación, para que se entienda mejor a la gente común, en la planificación que hacemos de cada una de las asignaturas, este tipo de reflexiones para que los ayude a ser profesionales con una forma diferente de manejar las situaciones, porque no es solamente ganar dinero, sino simplemente ver qué puedo hacer o cómo puedo ayudar a la misma sociedad, a la misma comunidad. Marcelo. Efraín, en este sentido igual, ¿no? Yo invitarles a través de este programa que yo sé que llega a miles de personas, especialmente jóvenes universitarios, el que desde cada una de nuestras cátedras en la escuela, en el colegio, en la universidad, no eludamos responsabilidad y enfrentemos el tema político, ¿no? Si das tecnología, si das contabilidad, asumamos el tema político. A veces nos da miedo a los propios maestros lanzarnos. Lo que no debemos hacer es un tipo de política partidista. Eso yo creo que debe estar prohibido. Claro. Pero debes enseñarles política con total libertad, con total ética.
pero yo insisto, no a la gente, a mí a veces me abochorna en la universidad pública como muchos maestros tratan de enrumbarles por el lado izquierdo, ¿no? Eso me parece tan ruin como enrumbarles por el lado derecho. Por el otro lado. No me parece claro. bueno. Lo interesante de la política es que nos permite analizar al ser humano por completo, en cada una de nuestras frustraciones, en cada una de nuestras emociones, en cada uno de nuestros intereses. Y eso creo que no debemos nunca darle la espalda en nuestras cátedras de Efraín. Nunca. Por supuesto. Y todo esto se refleja en lo que hemos venido hablando desde el inicio. La comunicación, saber comunicarnos mejor en todos los aspectos. Mira que prácticamente la hora ha pasado muy rápido, mi querido Marcel. Ha sido un placer hablar contigo en este programa. Yo creo que muchos de nuestra audiencia pues quedará muy complacida de las reflexiones que hemos hecho aquí, no porque lo hayamos hecho los dos, simplemente porque creemos que es importante que las universidades y los profesores empiecen a pensar de esa manera, porque estoy seguro que a muchos, le dejamos ahí un bichito para que empiecen ellos a conversar de esos temas. ¿Te parece? Sí, hace un momento yo decía, Efraín, el tema es conmover, y yo creo que de alguna u otra manera conmovimos a una o muchas personas del día de hoy. Y por supuesto, hay que seguir en este ejercicio, que es un ejercicio totalmente lúdico, ¿no? A mí me parece que hay que recuperar un principio también de Paul Lafargue, del yerno de Carlitos Marx, ¿no? Este yerno que en esas noches de discusión con el maestro del marxismo, decían lo siguiente. Carlitos Marx le decía a Paul Lafargue, ¿qué le hizo al ser humano? Y por supuesto que Carlos Marx decía que el trabajo, ¿no? Hay una obra ahí que dice el papel del trabajo en la transformación del mono en hombre, de Federico Engels, ¿no? Y entonces Paul Lafargue le decía, te equivocas, Carlitos, te equivocas. Recuerden que Paul Lafargue era francés de origen cubano. Y entonces le decía a Carlos Marx ya un poco violentado, ¿no? Y le decía, pero entonces, ¿qué le hizo al ser humano? Y decía, el ocio, y ni siquiera el ocio, la vagancia. Porque la vagancia nos permite romper con la estructura política de dominio en una sociedad y ser libres y pensar. Por supuesto que yo hablo de esa vagancia para producir ideas. Para producir esa vagancia de filósofo, ¿no? No del acostarte y no hacer nada. Yo creo que los maestros tenemos poco tiempo a veces para eso, ¿no? Pero hay que lograr eso. Se nos terminó el tiempo, mi querido Marcel Melizalde. Y tenemos mucho que hablar, pero bueno, por supuesto. Se nos acabó. Por supuesto. Y habrá otras oportunidades para poder conversar con usted en otro momento. Gracias a Marcel Melizalde de la Universidad Central del Ecuador por haber estado aquí en Universidad Sin Fronteras. Gracias también a nuestra audiencia. Son más de 12 universidades que están en la RUE con las emisoras, pues tanto al aire como con señales digitales o en la red. Gracias, amigos, que estén muy bien y hasta la próxima. Esta emisora, en cadena con la red de radios universitarias del Ecuador, presentó Universidad Sin Fronteras. Entrevistas, comentarios, análisis, discusiones en una sola voz. Universidad Sin Fronteras, una producción original de la RUE.